En el tiempo pasado hemos hablado acerca del verdadero sacerdote incluido en el significado de Cristo. El oficio del sacerdote es un oficio que Dios levantó y fue para resolver el problema del pecado del ser humano. Ellos eran representantes de parte del pueblo ante Dios. Esto era para un culto a Dios y también se resolvía el pecado del ser humano cuando se hacía esto. Así que el sacerdote, desde el principio, eran ellos una figura o eran una forma de mostrar al Cristo. Así que los sacerdotes, ellos eran pecadores también, así que antes de resolver el pecado del ser humano, ellos mismos debían de resolver su propio pecado, y por el sacrificio del ser humano, este sacrificio que el sacerdote daba por el pecado del ser humano, no tenía más opción sino ser alimentado, era solo de una vez, así que era necesario el sacerdote. La expiación que daba el sacerdote era muy necesaria, pero los sacerdotes en sí eran muy inseguros. Ese es un mensaje muy fuerte que nos da el Pentateuco de Moisés, así que necesitamos a un perfecto, un eterno, que de una vez pueda resolver todo el problema del pecado del ser humano. Ese sumo sacerdote es necesario. Esto es el mensaje que nos es dado en todo el Antiguo Testamento. Si vemos en Isaías 53, del 5 al 6, nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que todo nuestro pecado fue cargado por él. En Hebreos capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así nos lo expresa. Y en Hebreos 10, 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la cruz, nuestro Señor, el Cristo, Él fue no solamente una ofrenda, sino que también se encargó de la obra del sacerdote. Así que esta ofrenda fue de una vez, fue una ofrenda perfecta, fue una ofrenda completa. Así que el Cristo es alguien que resuelve de forma eterna, perfecta, de una vez todo el pecado. Él lo resolvió de así. Así que cualquiera que cree en el Cristo de verdad, que cree que Jesús es el Cristo, puede ser liberado de todos los pecados. Es exacto creerlo así. El pecado del pasado, presente, futuro, todo el pecado que hemos cometido y que hemos de cometer ha sido terminado de una forma eterna, perfecta, de una vez. Esto es lo que dice Hebreos 10. Y esto no es una doctrina, sino que realmente la Biblia misma lo dice. Aquel que resuelve el problema de una vez eternamente, perfectamente, Él es el verdadero sumo sacerdote. El Cristo es nuestro verdadero sumo sacerdote. También una de las cosas que tenemos que ver es si de verdad este Cristo, Él es el verdadero sumo sacerdote. Hay un problema que hay que resolver, porque Él no fue descendiente de Aarón. Así que en Hebreos nos dice que el autor de Hebreos, él explica que Jesús fue el verdadero sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Génesis 14, 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Él es alguien que estuvo ante Abraham. Y en Hebreos 7, 3 nos dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando Abraham estuvo venciendo a varios reinos, aparece Melquisedec, y Melquisedec es reconocido por Abraham, y los despojos que Abraham tiene se los da como ofrenda a Melquisedec. Y viendo todo el trasfondo de esto, vemos en el Salmo 110, 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 20 también nos dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nos dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Aarón realmente es alguien que viene mucho después de eso, es un descendiente, alguien que viene mucho después. Y
solamente los descendientes de Aarón y Aarón eran vistos como sacerdotes, pero Jesús no venía según ese linaje de Aarón y sus hijos, sino que venía según esta línea, este linaje, esta línea de esta orden de Melquisedec que sirvió a Abraham. Entonces algunos querían buscar una excusa para decir, realmente Jesús es el Cristo, porque Él no viene como un descendiente de Aarón, no viene según esta orden de Aarón. Pero ya en los Salmos, ya en la Biblia, decía que Él no iba a seguir esa orden, sino que sería según la orden de Melquisedec. Así que el Cristo es aquel que de una forma eterna, perfecta, de una vez, ha resuelto el problema del pecado. Y Él es el verdadero sumo sacerdote, pero que sigue la orden de Melquisedec. Creo que lo podemos entender así. Este Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote, ¿quién es? La Biblia nos dice que solo Jesús es el verdadero sumo sacerdote, que es el Cristo. Dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí nosotros vemos que cuando examinamos un poco acerca de la cruz, vamos a examinar también este versículo, pero su sangre logró una eterna redención. También Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor vino porque, de alguna forma radical hablando, Él vino a morir. Él vino porque Él tenía que dar su sangre por muchos, y solamente de esta forma es que se podía resolver el pecado de todos nosotros, esta necesidad del ser humano, el hecho de que estaba atado a Satanás, nuestra separación de Dios, el estar atado al pecado, podía ser liberado de eso solamente para esto. Así que el Señor vino para hacer un sacrificio para esto. Romanos 8, del 1 al 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si de verdad estamos en Cristo Jesús, Él mismo es aquel que resuelve el problema del ser humano, y por eso no tenemos ninguna condenación, dice Pablo, Dios a través de Pablo. Así que necesitamos a este Cristo, al que es verdadero sumo sacerdote. ¿Quién puede ser el verdadero sumo sacerdote? Solamente Jesús puede resolver todo el pecado de una vez, eternamente, perfectamente. Todo el pecado de su vida puede ser resuelto de una vez, eternamente, perfectamente, por el Cristo. Él es el verdadero sumo sacerdote. Anhelo que la gracia de Dios sea sobre sus vidas.